¿Tienes creado el buyer persona negativo de tu empresa? El buyer persona es un perfil ficticio de tu potencial cliente y debe ser el primer paso para poder obtener buenos resultados en tus acciones de marketing, pero debe complementarse con el negativo, es decir, aquellos usuarios que no serán clientes de tu negocio, ya que esto te ayudará a afinar aún más la segmentación de tu público objetivo. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora suscribiéndote a mi canal. Como te comentaba, el buyer persona es el modelo irreal que construimos de nuestros potenciales clientes y es necesario para conocerle mejor y en base a ello poder definir nuestras acciones de marketing y ventas de una manera mucho más precisa. Pero seguro que os ha pasado que en ocasiones ese buyer persona no coincide del todo y el que parecía ser un posible cliente luego no lo es o no comparte ciertas características descritas y lo que hacemos es modificarlo. Pero ¿y si en vez de modificarlo creamos un nuevo recurso llamado buyer persona negativo? Es importante conocer nuestro público objetivo, como hemos dicho, ¿no? Y por eso, conociendo también quién no lo es, podremos afinar mucho más nuestras campañas de marketing. Este nuevo buyer persona representará un grupo de comportamientos y demografía que califica ciertos leads, es decir, potenciales clientes, como no posibles clientes que van a comprar tu producto o servicio. ¿Cómo hacer el buyer persona negativo? Bien, puedes basarte en especulaciones o en experiencias posibles de clientes reales que te hicieron ver que la aproximación que tenías no era la correcta, ¿no? Por lo que avanzaron hacia adelante en este embudo de ventas que tienes, pero al final no convirtieron. O aquellos que son muy activos con tus contenidos, pero no acaban de convertir a clientes, o clientes que han convertido, pero por alguna razón no son rentables para la empresa. De hecho, este último caso, hace unos días tuve una consulta de una persona sobre este tema que me decía que cada vez más de sus clientes dejaban de ser rentables y qué es lo que podía hacer. Dicho de otro modo, no solo son clientes que no te van a comprar, sino aquellos tipos de clientes que por alguna razón a día de hoy no te interesan para tu empresa y no encajan con el producto, aunque en muchas ocasiones ellos sí quieran comprarlo. Además, el buyer persona te será muy útil para la mejora del quality score de tus leads, ¿no? Que esto es un algoritmo que se utiliza para en estrategias de automatización de marketing saber qué usuarios están preparados para convertir hoy a clientes y cuáles no. Y con esto, pues al final crear una mejor automatización de tus acciones de marketing. Para definirlo mejor, te puedes apoyar en estas preguntas que están creadas por la empresa Kissmetrics, donde habla de identificación del cliente equivocado. Aunque te voy a comentar ahora las preguntas aquí en este vídeo, te dejo también un enlace aquí en la descripción del vídeo para que te puedas bajar el documento original con las preguntas. ¿Qué clientes son los que convierten mejor y necesitan menos tiempo de dedicación por parte del equipo y por qué? ¿Cuánto tiempo te lleva convertir a los clientes que menos gustan? ¿Qué clientes son los que duran poco como clientes y cuál es la razón? ¿Qué clientes generan recomendaciones negativas de la empresa o producto? ¿Qué clientes son los que generan la menor rentabilidad? ¿Qué clientes tienen el coste de adquisición más elevado? Como puedes ver, este sencillo proceso te ayudará mucho a mejorar la rentabilidad de tus distintas campañas de marketing, ya que te aproximará a tu nicho de mercado desde un ángulo diferente. Y recuerda que cuanto mejor conozcas al que es tu cliente, más rentable será tu cliente, más rentable será tu negocio y más ventas generarás para la empresa. Perdona, el tema del HTTPS se le propuso, pero no lo han aceptado todavía, ¿no? Porque ellos tienen la web sin el protocolo de seguridad. Son de las cosas que yo voy hablando todos los meses de cosas, pues bueno, cualquiera que le pueden venir bien. Entonces yo, si quieres, te lo paso ahora en el email y yo lo que te voy a poner son varias ideas y como yo todas las ideas al final voy haciendo vídeos todos los días, te voy a enlazar al vídeo para que se lo puedas llegar a hacer al cliente y que el cliente pueda ver los vídeos y entrar más a fondo, ¿sabes? Porque si no, al final vamos a tener que hacer emails larguísimos y ya teniendo el vídeo hecho, creo que ese vídeo lo pueden ver todo muy claro. Decisión más inteligente y mejor que podéis hacer. Se retrasan en cosas y al final ese retraso tiene un coste económico para vuestra empresa, porque el no hacer cambios o el depender de terceros que al final no están 100% implicados en tu proyecto, pues te da problemas, ¿no? Por lo que montar un equipo interno, aunque eso lleva un tiempo obviamente con las personas adecuadas, os va a ayudar
a tener mejores resultados, a ser más eficaces y a tener todo más controlado, ¿no? Porque al final el core digital es algo muy importante para vosotros ahora y en los próximos años. Creo que tenéis un posicionamiento, hasta donde he estado viendo, ¿no? Está bien con el análisis también de competencia esta semana, bastante bueno a distintos niveles, estáis por encima de la competencia. El proceso de trabajo que vamos a seguir, lo primero, siempre me gusta trabajar de una manera dinámica y a tiempo real. ¿Qué quiero decir con esto? No, prefiero ir sobre la marcha, ir haciendo pequeños cambios para ser accionables y poder ir teniendo resultados más a corto plazo, en lugar de acumular cosas, ¿no? Y seguir un proceso. Yo utilizo un método que llevo muchos años con él, que creé yo, que es 10 Business Factors, donde analizo los puntos críticos, ¿no? Y uno de los primeros puntos críticos en la conversión de leads, donde tengo mucha experiencia en este campo, ¿no? Conversión de captación de leads, conversión de leads a clientes, la web en esta parte juega un papel fundamental totalmente, porque al final todas las acciones que hacéis, digitales y no digitales, ¿no? De branding, como comentabas, al final la gente te va a buscar en Google, llega a tu web. Y lo que nos interesa, sobre todo al principio, no es tanto incrementar el volumen de visitas a la web que tenéis, que no es muy elevado, sino maximizar al máximo las conversiones. Es decir, si ahora, me invento el dato, del 100% de visitantes a tu web, solo un 1% solicita información, tenemos que trabajar porque ese 1 sea un 2. Y cuando tengamos una optimización adecuada, entonces sí, hacer campañas que os permitan generar más tráfico y hacer más escalable o crecer esto de una manera más escalable, ¿no? La conversión en digital influye en muchos más factores de los que muchas veces parece. Entonces, incluso factores y pequeños detalles cambian radicalmente una conversión en la generación de leads. Y luego, una parte fundamental y que comenté también en su momento es la integración entre departamentos de marketing y ventas, donde muchas veces veo que en muchas empresas hay fragmentaciones. Y esto es un problema, ¿no? Porque si se está haciendo un buen trabajo de captación de leads y en la otra parte no se actúa con la velocidad adecuada, etcétera, pues no se están dando los buenos resultados. Entonces, para mí al final son dos equipos que tienen que trabajar o integrados o casi integrados, ¿no? De la mano, si queremos que todo esto funcione al máximo posible y obtener la mayor rentabilidad de todo. Opinión, ¿vale? Lo que quiero es que me veáis al final como un consultor, como alguien que está en vuestro lado, que os va a ayudar para todo lo que vosotros consideréis en este aspecto, ¿no? Porque al final a mí es lo que me gusta, ¿no? Que os apoyéis en mí para todas estas cosas y que al final el objetivo es común, conseguir mejorar los datos, partís de unos buenos datos. Sí, totalmente. Al final, a ver, todo esto se basa evidentemente habiendo un histórico, nos puede ayudar para ver qué campañas han dado mejores resultados y focalizarnos en ellas, pero el factor prueba-error es un factor imprescindible en todo esto, porque incluso muchas veces hay campañas que funcionan y no conseguimos saber la razón, y otras que pasa al contrario, ¿no? Que no funcionan y seguimos sin entender la razón, ¿no? Y sí es importante, eso sí, que la persona interna sea buena y con experiencia en gestión de publicidad digital, porque es una de las partes claves. Quien maneja la campaña es quien va a conseguir optimizarla bien, crear una campaña alineada a tu público, porque es un trabajo diario eso no, las campañas no es la cojo, la pongo y espero ahí, eso hay que trabajar diariamente en optimizarla, sobre todo en sectores tan competidos como el vuestro, que sabéis que es un sector que es muy muy competido. Entonces no nos podemos permitir el lujo de que alguien ponga una campaña y la deje ahí funcionando de manera automática. Entonces, en ese proceso, por supuesto, os voy a ayudar, análisis de datos, oye, compartir con vosotros cuáles han sido los datos, por qué esto ha funcionado, por qué esto no ha funcionado, e ir construyendo todo esto, ¿no? Hay otra estrategia que yo soy partidario y que funciona muy bien, que lo hacéis, pero creo que podéis potenciarlo mucho más, aunque todavía no hemos llegado a esa parte, pero es la parte de contenidos. Al final, la generación de contenidos os va a ayudar a captar leads. Esto es algo que os puedo decir que funciona excelentemente, lo he probado con distintas empresas, estrategias hablo medio-largo plazo, pero al final te ayudan a mejorar la visibilidad de tu marca en un mercado, ir generando leads por distintos canales, con un costo unitario del lead pues mucho más bajo que otros canales, ¿no? Y eso es otra de las estrategias que os quiero ayudar también en montar un poco esa estrategia de contenidos también. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta. Y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag potencialcliente si tienes ya creado tu buyer persona y por qué consideras que es necesario. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital, valorado en 995 €, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que no pierdas la oportunidad y deja ahora mismo tu comentario. Something out there